Shalom a todos. En este vídeo vamos a conversar acerca de tradiciones, supersticiones, costumbres, en este caso que están relacionadas con el misticismo judío, y vamos a conversar acerca de defensas o cómo saber si en los hogares de las personas hay shedim, o que se llama en español demonios. Hemos conversado en otros videos ya acerca de estos temas y hablamos acerca de diferentes de estos seres, etc. Hoy vamos a mencionar algunos detalles de cómo, de acuerdo a la tradición, de acuerdo a la mística, de acuerdo a la superstición dentro del judaísmo, se dice de que pueden haber estos seres dentro de las casas de las personas y cómo identificarlos. Algunos también hablan acerca de cómo protegerse de ellos, etc. Pero siempre recordando que el objetivo de estos vídeos son simplemente informativos, como hablaría de estos temas, por ejemplo, un antropólogo o un historiador, sin ofender a nadie de que si alguien cree en estos temas o si no cree. Y de ahí que la información que presento es solamente eso, informativa, más nada. E incluso sobre estos temas tan comunes, estos temas relacionados con shedim y demonios, de acuerdo específicamente a el judaísmo, también en diferentes culturas, en diferentes religiones, hay diferentes maneras de ver estos temas. Incluso es probable de que en este canal no, pero en el otro canal que tengo, que también lo pueden visitar, donde son temas puramente históricos también, filosofía, etc. Pero probablemente también comience una serie sobre el Imperio Romano, y en uno de esos temas quizás hable acerca de la religión romana. Y entre las creencias de los romanos estaban también esta serie de espíritus. Incluso tenemos muchísimas obras clásicas, por ejemplo, el famoso escritor Plauto, Titus Macius Plautus, escribió una de estas obras de comedia donde encontramos todas unas peripecias en una casa, donde el cuento o la comedia se llama La Pequeña Olla, o algunos lo traducen al inglés como La Olla de Oro, donde es en esta casa la relación que había entre una niña, su padre y el espíritu que al parecer protegía esta casa. Entonces lo que quiero demostrar con esto es que cada cultura, cada religión, tanto en el presente como en la antigüedad, tenían diferentes opiniones acerca de estos seres, que algunos lo identifican como espíritus, algunos hablan de espíritus malos, algunos positivos, etcétera, etcétera. Pero entonces, específicamente en este vídeo, con temas informativos, vamos a hablar acerca de lo que se conoce como shedim o demonios en castellano. ¿Cómo identificarlos? Primeramente, el método más antiguo, ya esto lo comenté en un video anterior, desde la época medieval, se habla que la mejor manera de saber si en la casa de una persona habitan estos seres es que antes de la hora de dormir la persona toma harina o arena fina, depende de donde viva, y la riega alrededor de su cama. A la mañana siguiente se tiene que mirar el suelo a ver si se percata si hay pisadas de gallo o de gallina, o incluso pisadas de cabra. ¿Por qué? Porque hay una tradición que dice que estos seres pequeños tienen patas de gallina o patas de gallo o patas de cabra. Y encontramos, por ejemplo, relatos acerca de esto donde en los textos de Isaías, por ejemplo, en la Torá y Yeshayahu, se habla acerca de estos demonios en forma de cabra. Incluso en el misticismo y en el Midrash se habla, ya esto lo conté también en otro video, acerca de estos seres con patas de cabra, que normalmente son identificados como shedim o como demonios. Entonces se hace este método, y ver si hay pisadas significa que están en la casa de las personas. Ahora, otra manera de identificar a estos seres, si habitan en los hogares de las personas, es que en realidad estas entidades han sido creadas con la intención de realmente molestar a los seres humanos. Su trabajo es, no duermen, constantemente son tan buenos en lo que hacen que todo el tiempo están asustando, causando problemas, divisiones en las familias y diferentes circunstancias que se encargan de realmente mortificar y causar divisiones, etc. Su trabajo consiste en todo ese tipo de cosas que ya hemos descrito y hemos comentado también en otros videos. Ahora, a este respecto también se encargan de que las cosas salgan mal a las personas, mala suerte, etc. Ahora, ¿cuáles son los signos más comunes que alguien puede decir o puede quizás percatarse de que hay demonios en sus casas?
A este respecto, lo más común es cuando se comienzan a desaparecer objetos en los hogares de las personas sin ninguna razón. Algo se le extravía, se le pierde todo, no encuentran las cosas. ¿Cómo puede ser si lo dejé arriba y no está y se ha desaparecido? Dicen los místicos que eso se debe quizás a uno de estos shadim, uno de estos demonios que lo ha llevado para causar daño precisamente a la persona. Incluso hay una costumbre, cuando algo se ha perdido y la persona lo encuentra ya a los 2-3 días después que se ha roto la cabeza y ya no sabía ni dónde buscar más, y de repente lo encuentra encima a los ojos de todo el mundo. Hay todo un dicho: cuando algo se pierde en la casa, normalmente la gente dice se lo llevó un demonio. Hay costumbres y culturas, por ejemplo, que dicen que si algo se perdió, se lo llevó un duende, que es técnicamente la misma idea. Estos seres místicos, espirituales, etcétera, hay ciertas similitudes de acuerdo a la cultura, ¿no? Y pues está la frase esta: si te perdió algo, pues se lo llevó un demonio o se lo llevó el duende. Hay duende en esta casa, pues mostrando cómo se pierden objetos, se pierden cosas, y realmente vuelve loca a la persona que está buscando el objeto. Y ahora, otros signos de esto es cuando, por ejemplo, alguien está en la casa, están las puertas cerradas, están las ventanas cerradas y de momento siente como una brisa. No hay ninguna razón para que haya una brisa de aire dentro de la casa, cuando no hay ninguna ventilación. Entonces dicen los que comentan acerca de esto, que esto se debe a una presencia de uno de estos demonios en la casa. Otra razón es cuando de repente la gente empieza a oler olores extraños y raros que aparecen, desaparecen, y como que algo raro, y se percibe también en cuanto al olfato. También es cuando de repente las cosas comienzan a caerse solas. Por ejemplo, en la cocina se empiezan a caer vasos, platos, como que alguien los empuja y se caen y se rompen y no hay nadie, y son indicadores de que puede haber estos demonios en las casas. También cuando de repente las vasijas, por ejemplo, los vasos como que están cuarteados, como que para romperse sin ninguna razón. También cuando las puertas, las ventanas se abren solas sin ninguna razón, especialmente en los gabinetes, en las cocinas, se abren y se cierran estas pequeñas puertecillas, y esto dicen que es presencia de estos seres. También, de acuerdo a los comentaristas, el lugar donde normalmente residen estas entidades es en el baño, en las letrinas, donde las personas hacen las necesidades. ¿Por qué? Porque técnicamente estos lugares se consideran como sitios que no son muy limpios o sitios impuros, y al ser estos seres también con tal categoría, pues habitan en estos lugares técnicamente donde mayormente están, dicen los místicos. Aunque no son activos durante el día, sí quizás durante la noche, etc. Ahora, a este respecto hay diferentes tradiciones durante la Edad Media que dicen de que estos seres, estos demonios, tienen temor acerca de los objetos, en cuanto a los objetos de metal. Por ello, en las casas modernas, especialmente por ejemplo en los cuartos, en el baño, en la sala, donde quiera, hay muchos objetos de metal, a diferencia de en la antigüedad, por ejemplo, que las casas eran mayormente de madera o no sé. Hoy día hay diferentes objetos de metal por donde quiera. Por tanto, la presencia de estos seres se ha disminuido porque temen a esto. Y incluso ya hemos mencionado, a diferencia de que, por ejemplo, si alguien vive en una casa de madera o vive en una especie de casa como era más o menos en la antigüedad, es más probable de que tenga estos seres en sus casas. También esta creencia de que estos demonios tienen miedo al metal se puede encontrar otra vez desde la Edad Media. Incluso todavía en Europa y en muchos lugares está esta creencia de tener una herradura de un caballo, por ejemplo, o de una mula, una herradura con 7 hoyos que se cuelga en las puertas, porque otra vez es una manera de protegerse de estos seres, también de protegerse contra el mal de ojo, y son diferentes métodos que las personas usan para protegerse de estos seres. Por tanto, aquí hemos comentado algunas de las maneras de identificar estos seres, de cómo saber si están en las casas de las personas y cómo protegerse, entre comillas,
como alguien pone estas herraduras. O tal vez recordando que el objetivo de estos vídeos es como a veces ponen, no lo intente en casa. O la idea es simplemente de informativo, nada más, como ya he mencionado, como alguien podría comentar al respecto. Y si alguien percibe todos estos signos en su casa y cree en estos temas, pues ya sabe a qué se debe, que quizás tiene pues uno de estos seres viviendo en sus casas, y bueno, ya es otro tema de que hablar al respecto. Hasta aquí este pequeño vídeo, gracias por la atención y nos veremos en un próximo vídeo. Si tienen alguna idea, sugerencia o alguna otra tema, algo más que aportar acerca de en su experiencia personal, de cómo identificar si hay estos demonios en las casas de la gente o protección, dejen comentarios, sería muy interesante leerlos. Otra vez gracias por la atención y hasta un próximo video.